Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública Cadem en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Plaza Pública en Infinita, como todos los lunes a esta hora, a través de Radio Infinita, junto a Cadem y a nuestros queridos amigos Rodrigo Bravo, editor de política de Mega Media, el hombre más demandado por estos días. Intenso, Cata. Del holding multimedial. Completo. Sí, está muy intenso. Y Roberto Isixson, Buenos días. buenas tardes. el señor Buenas del WhatsApp tardes. más Buenos días, esperado. buenas tardes. Nos suelta el WhatsApp, ¿eh? El señor del WhatsApp más esperado. Y ahí lo mandamos el sábado. Sí, A diferencia de la primera vuelta. Cumpliendo con la ley. Sí. A diferencia de la primera vuelta que no publicamos esa semana, Sí, pues verdad. esta semana decidimos adelantarla para el día sábado. Dado que la campaña es muy corta, tenemos muy pocas encuestas públicas, Sí, pues. quisimos en el fondo hacer un gesto y ponernos antes de la veda, porque nos quedan solamente 2 encuestitas. Así es, que Oye, no las vamos a publicar. No no, las vas a publicar. no podemos No se publicarlas. puede publicar. Oye, ¿Qué pero- dijo? Siempre llegan por ahí. Sí. Por ahí uno las ve en redes sociales. Yo no me Que atrevo bueno, ni a- nosotros ni a la contar. compartimos con el directorio y con los clientes y uno no puede controlar lo Sí. que hace un cliente con su WhatsApp. Entonces empieza a, efectivamente a veces se Y la ley termina no colando llega- por no las llega redes al- No sociales. llega al celular esa ley. No, po. Oye, bueno, ¿qué dijo la última encuesta? Lo que dice la última encuesta es que si las elecciones hubiesen sido el domingo pasado, o el sábado pasado en realidad, el 58% votaría por José Antonio Casta, el 42% por Janet Jara, sin ningún cambio con respecto a la semana pasada. Nada, cero. Nada, cero. ¿Y en los nulos indecisos tampoco? Nada, o sea, nosotros tenemos un 20% de gente que te dice que no votaría, no sabe, no responde, vota nulo, vota blanco. En general lo que uno ve es que es probable que aumenten los votos blancos y nulos. Pero hasta un 20. No. Hasta un 7, 8%, Ah, pongámosle ya. 10%. Ya. Estamos hablando de tope 1.300.000 votos nulos blancos. Por eso a mí me ha llamado mucho la atención esta estrategia electoral de Franco Parisi. En alguna parte yo le vi un mensaje en Instagram que decía, usted el próximo domingo, en la elección, ¿va a votar Jara? ¿Va a votar Caso? ¿Va a votar nulo blanco? Y entre paréntesis Parisi. Parisi. Tratando de asociar, ¿cierto?, el voto nulo blanco a su candidatura. Pero es una apuesta súper arriesgada, porque cualquier cosa inferior a los 2,5 millones de votos que ya obtuvo en primera vuelta va a ser un fracaso. Totalmente. Sí, es raro, ¿ah? Pero de hecho cuando él pone París entre paréntesis, lo que yo pude reportear es que lo que ellos quieren es que la gente ponga una tercera opción que diga Franco París y la marque. Claro, pero Eso no se va a contar, digamos. Pero es muy arriesgado además porque en el fondo, como señal política, es decir, bueno, yo en segunda vuelta obtuve ¿qué? O ya, 1 millón de votos. ¿Qué pasó con el otro 1,5 millones? Sí. ¿Cierto? ¿Se fueron a votar por Jara o se fueron a votar por Cast? Y en este caso lo que dice la encuesta, que en una mayoría se va a inclinar por José Antonio Cast. Ahí Entonces, era demasiado innecesaria de mi punto de vista. Tú puedes decir, mira, yo voy a votar nulo porque ninguno de los dos me representa, no soy ni facho ni comunacho, y cada uno haga lo que quiera, digamos, Sí. y es dejar marcada esa posición. Y ahí, en ese contexto, un aumento de votos nulos dice, bueno, esto es efecto París, ¿cierto? Pero de hecho, mira, un dato a propósito de eso, que nuestra encuesta, que pasó bien desapercibido, pero me parece interesante marcarlo. Nosotros le preguntamos a la gente que vota nulo blanco, ¿por qué? ¿Cuál es la principal razón? El 66% dice que no le gusta ninguna de las candidaturas o considera que representan un extremo de la política. Luego el 13% dice que rechaza la política en general. Sí. Solo un 7% dice que va a votar nulo blanco porque Franco Parisi y el PDG han llamado a votar nulo. O sea, esto demuestra de alguna manera que los candidatos no tienen el control de sus votos, ni para traspasarlos a otra candidatura, ni tampoco para marcar una preferencia concreta, ¿cierto? Es mucho más potente votar nulo porque no me siento yo identificado con uno de los dos candidatos que porque Parisi u otro candidato me diga que tengo que votar nulo blanco. ¿Te acuerdas cuándo fue la última porcentaje de nulo blanco de la presidencial, o no? ¿En la Más o primera menos. vuelta? No, en la anterior, la de En la del Boric en 21, segunda vuelta. No aumentó nada. Yo estaba mirando, fueron 100.000 votos, fue muy poquito. Ya, pero no será, Cata, ahí que París diga si saco 200, 300, 500 mil es un triunfo para mí. Sí, pues totalmente. Sí, eso es lo que va a decir. Ahora, lo que yo creo que ha pasado, no sé si ustedes tienen como ese pulso más como ciudadano, es que después de la primera vuelta, efectivamente el ambiente queda muy politizado. O sea, es de lo único que se habla básicamente los primeros 2-3 días después de la elección. Pero ya ha pasado más de una semana, 2,
y baja un poco como esa carga de politización social. Y la gente ya vuelve como a sus problemas, vuelve a su día a día. Tuvimos la Teletón entre medio, Sí. y el ambiente como que se descarga, por así decirlo, y los indecisos vuelven a ser los indecisos de antes, el que la está pensando vuelve a entrar en ese terreno como más personal, creo. Y quizás a medida que nos vayamos acercando todavía más a la elección, igual como nos pasó en la primera vuelta, los indecisos empiezan a tomar una decisión. Finalmente, lo que comentábamos también la semana pasada, el voto de la segunda vuelta es súper definitivo en ese sentido, mucho más que en la primera vuelta, cuando tú sabes que teníamos una primaria prácticamente en la derecha. Estaba mirando los resultados de los votos nulos blancos. No aumentaron entre la primera vuelta y la segunda vuelta. El 2021. El 2021. Contexto de voto voluntario. Y evidentemente, Eso refuerza mi eso idea. es otra dinámica. Y no superaron los 90.000 votos en la segunda vuelta. Es súper poco. Es poco, de Sí. nuevo, pero voto voluntario, con voto obligatorio, el voto nulo aumenta de por sí. Ya hubo un 3,6% en la primera vuelta de votos nulos y blancos. Entonces ya, pongamos que aumenta a 7%. Estoy hablando de menos de 1 millón de votos, o alrededor de 1 millón de votos. Sí. Va a estar muy lejos de los 2,5 millones de Igual. votos que Claro. obtuvo Parisi, y asociártelos también va a ser complejo. Entonces, a mí me cuesta entender esta apuesta. Yo entiendo que Franco Parisi quiere instalar desde el día 1 de que es candidato presidencial el 2030. Y sin duda que en la medida en que él vaya reforzando sus zonas más débiles, como la quinta región, la región metropolitana, las grandes zonas urbanas, podría ser competitivo, sin duda, para pasar a segunda vuelta. Pero empezar esa estrategia electoral asociándote a un resultado electoral, a mí me parece que es Es al súper menos arriesgado. riesgoso. Ahí- Y de hecho, bueno, la consulta, sabemos que el 78% Eso te iba a decir. declara que prefiere la opción voto nulo blanco. Sí. Pero yo creo que habría que decir que, según entiendo, esta es una consulta solo a militantes del PG Así es. y que entiendo que son 30.000, 34.000. 34.000. Que es PDG, no Franco Parisi. Claro, O sea, además. repartir. Y que no sabemos cuánta gente votó. Sí. Yo O creo sea, que hay- esa falta de Eso transparencia yo lo no es encuentro- tampoco una buena noticia para Yo el PDG, ¿no? pienso además que si fueran muchos, o sea, el PDG lo habría transparentado el minuto 1. No sé si es representativo ese 78%. Pero a mí me llama la sería atención, fíjate importante que una saber. consulta organizada por un partido político, que además en el fondo se dice de la gente, que tiene un carácter democrático evidente. No, el CERVEL resuelve esto en 2 horas, el PDG se ha demorado tanto en publicar sus resultados y además en el fondo no sepamos cuánta gente participó. Eso debería estar en línea, simplemente, si no es tan difícil. No, pues contar lo que quién dijo Jara, quién dijo Casi, quién dijo... Sí, y dijo publicarlo en línea. Nulo. Si fuera un número rimbombante. Sí, pues lo habrían dicho. Ahora, viéndole otro lado, otra vuelta. Si bien 78% es harto, dentro de esta consulta no sabemos la representación, el elector de Parisi no es militante, hay mucho más con todos esos puntos. Igual, la cifra del 2% de respaldo a Jara es para mirarla con cuidado, al menos desde el comando, porque de este electorado militante, donde yo veo que ahí hay un punto que podría ser significativo, es que de los 14 parlamentarios que resultaron electos del Partido de la Gente, hay algunos que explícitamente han dicho que votan por Kast. Lo dijo, y paso aviso aquí en el podcast con permiso de Radio Infinita, Javier Olivares, clarito, Sí, po. que él vota anticomunista y vota por José Antonio Kast. Eso se traduce en que él va a hacer campaña secreta, silenciosa, no sabemos. Porque además es súper contradictorio con Pamela Giles, que le encanta a Pamela Giles que la nombremos a todo esto. Pamela Giles que tiene una votación gigante, 90.000 votos en el distrito 12, donde fue electa diputada, y que dijo que le iba a hacer la vida imposible a José Antonio Kast. Hay otro diputado que, perdóneme, nunca me acuerdo el nombre, pero que dijo en Sin Filtros que votaba por Jara. Entonces, si esos parlamentarios que tienen llegada con la ciudadanía empujan alguna de las candidaturas, pareciera ser que lo harán por Kast y no por Jara, que saca un 20%, ¿no? Bueno, ¿qué dice la encuesta esta semana? Que prácticamente 4 de cada 10 votos de Franco Parisi se van a José Antonio Kast, que 2 de cada 10 votos se van a Yanet Jara y que todavía 4 de 10, el 40%, dice que no sabe, no responde, no votaría, nulo o blanco. Estamos hablando de, si calculamos los votos de Parisi, que fueron 2,5 millones por punto 4, estamos hablando de 1 millón de votos, ¿cierto? Sí. Entonces, si ese millón de votos
se mantiene indeciso, eso favorece evidentemente la candidatura de José Antonio Cast. O Totalmente. si vota nulo blanco, favorece la candidatura de José Antonio Cast. Ya, no le suma Jara. Lo único que le sirve a Janet Jara es que ese millón de votos se mueva a su candidatura. Cualquier otro fenómeno, que no voten, que voten nulo blanco, que se distribuyan proporcionalmente como se están distribuyendo hoy día, que de 2-1, ¿cierto? Los votos de Cast sobre los de Jara de Franco Parisi. Cualquier otra cosa que no cambie esa estructura le favorece de manera significativa a José Antonio Cast, y es la razón por la cual en general todas las encuestas están dando prácticamente un promedio 60-40 en favor Sí. de Cast el 14 de diciembre. Sí. Ahora, el votante de Jara es tan fiel como el de Cast. Sí. Se ha movido. No, se ha mantenido ¿Más estable. el de Cast? Me llamó harto la atención eso porque también es una diferencia con respecto a la primera vuelta. El 95% de las personas que hoy día declaran votar por José Antonio Cast tienen totalmente decidido votar por Cast, ¿cierto? Ujú. Y en el caso de Janet Jara es el 93% que tiene completa y absolutamente decidido votar por Janet Jara. Por lo tanto, lo que te queda a margen es en la no respuesta. ¿Y dónde Claro. está hoy día la no respuesta? En ese millón de votos de Franco De Parisi. Franco Parisi. Si el millón de votos se movilizara completo a Janet Jara, ¿le alcanza? No. No le alcanza para ganar la elección presidencial. Le alcanza para estrechar la diferencia, que no sea 60-40, que sea 55-45. Que igual en este escenario es bien importante desde el punto de vista político. Súper importante, porque en el comando José Antonio Cast, y lo han demostrado con la forma que han actuado los últimos días, están convencidos que van a arrasar 60-40. O sea, no todos, pero es la visión que uno puede reportear con algunos republicanos. 60-40 es la derrota histórica que se ha planteado también de algunas figuras del socialismo democrático, como el fantasma de que eso ocurra. Yo hoy día a la mañana conversaba con una figura bien importante comunista ¿Ya? y que me decía que tienen la esperanza, y aquí te emplazo, Roberto y Sixon, que las encuestas se equivocarán de nuevo. Así como se equivocaron con Franco Parisi, se van a equivocar y la representación de Jara va a ser mayor a la que hoy día aparece en las encuestas. Pero Cadem no dice 60-40. No, nosotros decimos 58-42. A ver, lo primero que yo diría, primero no me siento ni un poquito emplazado. Las encuestas lograron anticipar correctamente el resultado de la primera vuelta. Y es que, uno, iba a haber segunda vuelta. Y esa segunda vuelta iba a ser entre Janet Jara y José Antonio Cast, que Janet Jara iba a estar por debajo de su piso, que era al menos llegar al 32% que aprueba el presidente de la República, que estuvo lejos del 38% que votó apruebo con voto obligatorio en el plebiscito de salida. Y que José Antonio Cast iba a estar bordeando los 22, nosotros leímos 22, bueno, fueron 24, y que iba a haber una distancia razonable con respecto al tercero. En general, las encuestas de segunda vuelta son más sencillas de anticipar que las primera vuelta. Más certeras. Son más certeras porque en el fondo la gente se tiene que seguir por solamente Decidir solamente dos tres. posiciones, dos. Con el Bueno, claro, tenía una tercera que en el fondo hoy día, es o sea, nulo hoy día blanco. un elemento súper importante. Pero son dos, básicamente. Las primeras vueltas eran 8 candidatos, en el fondo había factores de incertidumbre, evidentemente. Entonces, en general, todas las encuestas son más certeras en escenarios de segunda que en escenarios de primera. Ahora, ponle tú que, y evidentemente nosotros decimos 58, esto tiene 3 puntos de margen de error, es decir, podría ser 61, como podría ser 55. ¿Cambian algo el escenario para Janet Jara perder por 10 puntos en vez de perder por Cambia. 16? De todas Cambia. maneras, ¿Tú dejemos crees? planteada la discusión, ¿les parece? Estamos Vale. en Plaza Pública en Infinita, esto es el 100.1. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Yo creo que cambia definitivamente porque hay que reorganizar esa oposición, ver quién va a liderar esa oposición. Y quizás Janet Jara o desde el Partido Comunista también buscan ocupar esa posición, ¿no es cierto? Pero con un 60-40 parece bien difícil, O sea, ¿no, Rodrigo? con un 40 Cata de Jara, ella se aleja 100% de ¿Ella ser la líder. ¿Y el presidente Boric? Yo te diría que no. Me parece que hay una distancia ahí. Bueno, él estuvo en Magallanes el fin de semana, o sea, completamente desconectado Sí. de la campaña presidencial. Y hablando un poquito de contingencia, Muy poco, salvo de la sí. acusación al ministro Diego Pardo, Así es. al exministro.
Gabriel Boric está pensando en ser el líder de la oposición y yo no creo que volver a ser candidato presidencial en 4, pero sí en 8 años al menos. Él lo está haciendo porque tuvo unas intervenciones bien particulares durante una etapa de la campaña. Primero lo hizo contra Matei, luego lo hizo contra José Antonio Kast. Contra me refiero a poner temas que estaban sobre la mesa y que se marcaron, por ejemplo, con el déficit fiscal, o sea, el recorte fiscal que proponía José Antonio Kast. Cuando yo he conversado con personas del Frente Amplio, lo ven con un liderazgo muy por sobre los demás posibles candidatos presidenciales o quienes podrían tomar el control de la oposición. Tiene sentido porque el presidente de la República, porque ganó una elección, y porque las figuras que están detrás o que son cerebros del Frente Amplio no están en la primera línea. Sigue siendo una persona relevante Miguel Crispi. Sigue siendo una persona muy relevante Giorgio Jackson desde Barcelona, aunque diga que está alejado de la política. Él está muy presente y tengo certeza de que lo estuvo en la candidatura de Janet Jara, conversando ahí habitualmente con algunos de los voceros del equipo. Y la otra figura que quieren relevar, pero pareciera ser que todavía no quiere, es Tomás Bodanovich, que se ha mantenido en su postura de ser alcalde y no candidato, que optaría a una siguiente reelección, eso lo vamos a ver en un par de años más, pero no surge, no nace otra figura que le haga el peso a Gabriel Boric. Entonces, siento yo que el Frente Amplio, también con una buena votación, con la mayor cantidad de militantes como partido político, va a tener a Gabriel Boric como su principal líder en los próximos 4 años. Oye, pero yo no sé si impacta mucho el porcentaje final, fíjate. Veamos las segundas vueltas, las últimas 3 segundas vueltas. Michelle Bachelet ganó el 2013 con el 62% de los votos, 62 o 63% la segunda vuelta. Sebastián Piñera la ganó con el 55%. Gabriel Boric la ganó con el 56%. ¿Qué diferencia les hizo eso para el día 1 que tienen No, que yo lo que pienso es que cómo se reordena la oposición. O sea, quién lidera la oposición es súper importante. Pero, O sea, pero Matei no fue imaginemos, líder, pues ¿ah? Matei no fue la líder de la oposición. No. Ya, pero espérate, sacó el 55. ¿Eso deja a Jara instalada como líder de la oposición al gobierno de Kast? Yo creo que no. Janet Jara va a tener que, primero, sentir el vacío de lo que significa la centroizquierda que se mueva al Congreso. Pero igual es un piso mayor que el que tiene Boric hoy día en aprobación. Podría eventualmente darle mayor como consistencia. No, pero Cata, Yo sé que no es comparable. Pero además la primera vuelta le fue muy mal a Janet Jara. Sí, muy mal. O sea, sacó el 27% de los votos cuando la aprobación del Ya, presidente pero es es que yo creo 32%. que la primera vuelta ya fue. O sea, Sí, pero la primera vuelta es lo que te marca. De hecho, yo creo que un aprendizaje que en el caso de que ganara José Antonio Kast es importante, es que a diferencia de lo que hizo el presidente Piñera, que creyó que con ese 55% de los votos era un llamado ideológico a los tiempos mejores y puso el gabinete que quiso, hecho su medida, digamos, para poder en el fondo hacer los cambios que ese gobierno estimaba y que con el paso del tiempo terminó en el estallido social, ¿cierto? Y administrando la pandemia. Yo creo que José Antonio Kast también tiene que entender que si es que saca el 60% de los votos en una segunda vuelta, va a ganar con votos prestados. O sea, José Antonio Kast sacó el 24% de los votos en primera vuelta. Subémosle los de Kaiser, porque en el fondo tienen un tránsito no hemos hablado de eso. más natural. Sumáis los de Kaiser, sacó 30 y... Kaiser sacó 14, sacó 38%. Súmale la mitad de Matei, el 60% de Matei, ya, 50%, pero no es 60%, ¿te fijas ahí? Entonces, hay un mandato de una mayoría que sí, quiere que el próximo gobierno resuelva los problemas de seguridad y los problemas económicos. No me cabe duda de eso. Y que probablemente en el Congreso va a encontrar espacio para llegar a acuerdos. Pero el 60 y tantos son votos prestados que no quieren que gane Janet Jara. Que no quieren que gane una candidata del Partido Comunista, por más que haya intentado, ¿cierto?, posicionarse como una candidata de centro izquierda. Ahí yo creo que está la clave para que Jara sea líder de la oposición. Y yo lo he conversado con su círculo más cerrado. Y ella, pese a que no ha dicho que si es que gana la presidencia de la República renunciaría al PC, yo creo que si ella renuncia al PC, toma un rol distinto Otro y podría gallo ser la cantaría. líder de la Sí. oposición. Y yo creo que esa alternativa está. Pero fíjate que yo le veo una dificultad a eso, porque ¿desde dónde? El Partido Comunista no la va a recibir para que sea la presidenta del Partido Comunista, por ejemplo. ¿Cuál es el espacio de Janet Jara desde marzo en adelante? La Fundación Bachelet tampoco. ¿Va a tener que hacer crear una fundación propia, algún centro de estudio propio? Que podría ser muy cercano al PC también. Que tendría que ser muy cercano al PC. Y uno no ve un espacio para ella ahí, digamos. No va a ser parlamentaria.
la centroizquierda se va a rearticular en torno al Congreso con Paulina Bodanovich y otros. ¿Cuál es el espacio que tiene Janet Jara? ¿Y si es candidata a alcaldesa por Conchalí? Bueno, claro, pero para eso se demora 2 años. 2 años. Sí. O sea, en el fondo son 2 años de travesía por el desierto. Ya, pero la campaña parte igual el próximo año. Sí, No, pero no pasa. ¿No? No, la municipal no parte tan rápido. Son 3 años además. Sí, es verdad. sí. No, entonces va a tener un problema de Falta de espacio. domicilio, claro. Una falta de domicilio. Porque lleva tanto diciendo que es candidata de centro izquierda, que yo Sí. imagino el Partido Comunista el 15 de diciembre le dice muchas gracias por su participación. Nos vemos, digamos. Sí. Oye, sea, no lo Evelyn ve- Matei no lo veo se tan rearmó muy rápido y muy bien en los últimos días con estas intervenciones crees que ha que tenido en bien? redes sociales. Yo por lo menos la veo muy bien. O sea, yo O sea, me ha siento llamado la que- atención que lo haya hecho tan rápido y tan... El luto, decís tú. No, su comunicación en redes sociales me parece Por que eso, está súper bien. pues hizo su luto, un Sí, luto rápido. no, o sea, me parece que lo ha hecho súper bien. Pero desde la Y además que política... anuncia algo que va a estar, que no va a desaparecer o que va a volver. No lo deja como... A mí me ha parecido bien extraña la No, comunicación. a mí me A mí gustó. también. A mí me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque está hablando de las camisas y del jardín. Cuando acaba de perder una Pero si tiene elección, su público- salió, tiene su público salió cautivo en redes sociales. pero Cata salió quinta. RN obtuvo su peor resultado parlamentario desde el 89. La UDI retrocedió en cantidad de diputados al 97. Y ella aparece con 2 videos en Instagram hablando de las camisas, las flores. A mí me Es gustó. raro. Yo encontré que el público que tiene además en redes sociales la No, la aplaude, quiere pero mucho, por supuesto. Si la gente que votó con por mucho ella cariño. la quiere mucho y uno lo entiende evidentemente, ¿cierto? Estamos hablando de mucha gente, además, si sacó el 12% de los votos, estamos hablando de 1,5 millones de personas que Sí. más o menos votaron por ella y están cercanas a ella. Pero a mí, políticamente hablando, me parece que su despliegue comunicacional es, por decirlo menos, extraño. ¿Y tú, Rodrigo? Yo también estoy de pensás acuerdo lo con mismo? Roberto, fíjate, porque no estoy tan de acuerdo con que se demoró poco, ¿ah? Porque su reaparición, yo hice una apuesta acá y perdí hace un tiempo, que creía que no iba a llegar ese día a darle el respaldo físicamente a José Antonio Kast, que no iba a estar ahí. Bueno, me equivoqué, pero eso tuvo una travesía compleja. Y desde ahí, el no marcar postura política la deja fuera de cualquier discusión. Es decir, claro, uno dice en redes sociales apareció, redes sociales que no le funcionaron en la campaña, ahí estuvo muy por sobre Kast, Parisi, Muy por Kaiser, debajo, por debajo. ella muy por debajo del resto. Y si es que ella no toma definiciones políticas, yo creo que ella sí que tiene una travesía por el desierto larga. ¿No crees tú? Sí, es que yo no, bueno, habría que pensar qué es lo que ella quisiera hacer, digamos. No sé, ¿estará pensando en asumir O sea, ser algo potencialmente está pensando ministra? de todas maneras. ¿Tú crees, Cata? ¿La ves en el Pero- gabinete de No, Kast? yo no sé si en el gabinete de ¿En el Kast, gabinete? pero no la veo ¿O en la como- embajada? como lo pensamos en un primer momento. Derrotada, este es el No, fin de Evelyn Matei de la por política. supuesto. Lejos de eso. O Pero sea, sí, oye, si no hay la, muertos en la veo mucho más política. activa y mucho más a ella con ganas de estar de lo que por lo menos muchos esperaban. Yo para eso me falta que tenga un rol más político, más explícitamente político. Si ¿En no el lo tiene- gabinete? No necesariamente con un cargo, pero que tome postura, definiciones. Ella podría perfectamente ser un actor desde la opinología, a lo mejor porque no tiene ningún cargo, pero estar metida en algún debate contingente o en cosas que ella propuso y tratar de que sean reflejadas por José Antonio Kast, en por ejemplo la agenda laboral, proponerle o a través de su equipo explicitar que 1, 2, 3, 4 puntos de Matei lo tiene que recoger el comando de Kast, pero no lo ha hecho. Oye, digamos que en todo caso, qué bien lo ha hecho José Antonio Kast. O sea, es que sabes que sí, porque independiente de que haya una tensión con el no hacer debates, que incluso uno podría hasta encontrarle la razón. Oye, o conversémoslo no- a la vuelta a la pausa. Ya, conversémoslo. ¿Te parece? Vamos al corte en Plaza Pública en Infinita No me dejan expresar. y ya No. volvemos. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública Cadem por Infinita 100.1, Infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Infinita, palabras con poder. Esto es El Dato Bajo Llave de Plaza Pública en Infinita. El dato bajo llave, el dato que la encuesta Cadem se guarda solo para este programa en la voz de su gerente general Roberto Isixson. ¿Cómo estás? Bien, tenemos dato bajo llave y es un dato bajo llave bien particular porque es una recolección de datos que han ido apareciendo en encuestas que han, desde mi punto de vista, pasado desapercibidos, ya sea desde la Ya, encuesta Cadem,
de la encuesta del Centro de Estudios Públicos o de la encuesta nacional Bicentenario. Y me parece importante porque creo que es tanto una gran oportunidad para el próximo gobierno, pero las grandes oportunidades siempre pueden conllevar grandes amenazas. Y es que de alguna manera, a pesar de que en general 7 de cada 10 chilenos considera que el país va por un mal camino, o sea, la evaluación que hacemos de nuestro presente es más bien negativa, lo que ha ido ocurriendo es que hemos empezado a recuperar el optimismo con respecto al futuro. Chile O sea, no se cae a pedazos, Chile como no dijo se- José Antonio Nemeth. Chile no Sí, se en la cae de Teletón. pedazos en la Teletón y más bien empieza a ver una luz al final del túnel, ¿cierto? Y en ese contexto, de alguna manera se empieza a configurar la posibilidad de que estemos frente a un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo donde empezamos a dejar la negatividad atrás, el pesimismo estructural atrás y se abren ciertas oportunidades. Por ejemplo, la encuesta CADEM de Plaza Pública dice que hoy día el 55% de los chilenos está optimista con respecto a su futuro. Es el nivel más alto de optimismo con respecto al futuro de los últimos 6 años. Eso evidentemente le da un nivel de energía, Ahí está en pantalla, ¿cierto? Roberto. Sí, Aquí está ahí en pantalla. Y ¿Por de qué hecho, pusiste ese atardecer o amanecer? Está Es un bueno. amanecer eso, es un ¿no? amanecer que En el proyecta, norte. ¿cierto? Proyecta el la futuro. luz, Ah, la luz bien. del futuro. Es ¿te un fijas? artista, Ah, me Roberto. encanta. Sí, pues hay diseño detrás. Ah, pues, sí, claro. No pues, es- la esto cuestión no es casual. Eso nada como al azar. Eso. el Nada al azar. desierto. Entonces, ese es el primer dato que me parece relevante. Y de nuevo, es el nivel más alto de optimismo en los últimos 6 años y se desacoplan las tendencias desde mayo, más o menos. Sí. ¿Cierto? Que desde mi punto de vista marca cierto este ciclo Como punto de electoral inflexión. de Sí, renovación de totalmente. Es expectativas. heavy igual, ¿ah? Si miráis la curva desde el 2022, Sí, es increíble. heavy. Desde el 2022 que no estábamos así. Y antes, sí, o sea, tú llegas para atrás, claro, pues son casi 6 años. Oye, y te voy a complementar con un dato económico. La Bolsa de Comercio de Santiago renta este año un 50,9%. Impresionante. Siempre se dice que la bolsa se adelanta 6 meses a la economía real. Y se ¿ya? puso sobre los 10.000 puntos ya. Sobre los 10.000 puntos cerró la semana pasada. Y esto viene desde mayo, ¿Te justamente. fijáis? O sea, hay una... Nosotros en mayo empezamos a decir, esto es diciembre. Claro. Segundo dato. De acuerdo a la encuesta nacional Bicentenario, aquellos chilenos que creen que habremos avanzado o alcanzado en los próximos 10 años la meta de ser un país desarrollado, alcanzó un 59%, que es el nivel más alto desde el 2018. O sea, cuando vamos al 2018, Increíble. el Chile preestallido, el presidente Piñera decíamos que éramos un oasis, Sí. el 49% creía eso. Hoy día son 10 puntos más. Eso en el fondo pone una perspectiva, digamos, de que podemos volver a competir con los países OCDE, que podemos ir destrabando aquellas cosas que, especialmente de seguridad y economía, ¿cierto?, que afectan nuestra capacidad de desarrollo. Pero detrás de eso siempre ha estado oculto en esas declaraciones el sueño, la aspiración de que nuestros hijos van a estar mejor que nosotros. Que la próxima generación va a poder tener mejores condiciones y una mejor calidad de vida de la que tenemos hoy día. Estos cast. Bueno, es la elección, es la promesa de que vamos a ganarle a la delincuencia, al crimen organizado. El cambio de administración. El cambio de gobierno es una mezcla de No factores. es solo cast, yo creo que también es, porque acá uno empieza a mirar también los equipos, o sea, quién acompaña a ese presidenciable. Y casi de nuevo equipo de Matei, digamos, de Chile vamos. Claro, y probablemente como van las cosas va a sumar gente de Demócrata y va a sumar gente Hoy están buscando gente. de Kaiser, me imagino. O sea, te fijáis ahí otro factor. De nuevo, pura expectativa positiva, puro optimismo. Un nuevo ciclo optimista, ¿cierto? Que ve luz hacia adelante. Y el tercer dato, también interesante, A ver. es que el 70% hoy día cree que Chile es un país muy diferente al resto de Latinoamérica, en comparación al 57% que lo creía el 2008. O sea, son 13 puntos más de lo que mostrábamos el 2008, cuando de alguna manera dejamos de sentirnos y parecernos, ¿cierto?, a Portugal y nos empezábamos a comparar más con Argentina, con Brasil. Entonces, estos tres elementos, optimismo con respecto al futuro, que Chile puede avanzar o alcanzar la meta del desarrollo en los próximos 10 años y que Chile es, con una gran diferencia, un país completamente distinto y por supuesto mejor al resto de Latinoamérica, le da al próximo gobierno una oportunidad de administrar un nuevo ciclo. Un ciclo donde, ¿cierto?, podemos en el fondo soñar con que Chile va mejorando en el día a día y mejorar o cambiar esta tendencia estructural del pesimismo con respecto al presente. Ahora bien, yo creo que es importante decirlo, toda oportunidad es una amenaza, porque las expectativas, ¿cierto?, se inflan como un globo, pero cuando se pinchan,
¿cierto? Que corren a la velocidad de la luz. O sea, el porrazo puede ser muy O sea, grande. el porrazo puede ser muy grande. O sea, mal administrada esta expectativa. No, claro. O Con sea, 6 meses de gobierno que no logran en una el fondo breve avanzar y luna de dar miel. luces, Sí. eso puede ser efectivamente que la luna de miel sea Sí, muy breve. muy breve. No sé si tan breve como la tuvo el presidente Boric, que le duró solo 3 semanas, pero O un evidentemente día con Iscasiche en es un riesgo. Temucuicui. Sí, po. Sí, pues fue nada. Entonces es una gran oportunidad administrar un nuevo ciclo, pero al mismo tiempo representa una tremenda amenaza si es que en los primeros 100 días no se dan señales concretas. Clave las medidas económicas. Hoy día entrevisté a Tomás Bunster, que es miembro del equipo económico. Me dijo le preguntamos, ¿cuáles son las 3 primeras medidas económicas en caso de llegar a la moneda del 11 de marzo? Y me dijo, permisología, en 2 meses se destraban miles de millones de dólares en permisos sectoriales y autorizaciones del Comité de Ministros. En 2 meses, dijo, se demoraba eso. Igual 2 meses, Es poco. o sea, es poco, pero para una luna de miel tan ajustada como la que estamos viendo, no deja de ser un tiempo considerable. Después, modificaciones tributarias muy específicas, articulados muy concretos y específicos que van a meter al Parlamento, se van a tener que discutir y aprobar. Y tercero, que me parece muy relevante de mirar, es hacer una especie como de auditoría, no lo explicitó Tomás Bunster, pero mirar con lupa la billetera fiscal. ¿Con qué realmente contamos? Esa es la pregunta. No saben. Nosotros no sabemos hoy día Va a ser interesante. realmente cómo están las finanzas fiscales. Interesante esa licitación Sí. pensando en las grandes auditoras. Pensando porque qué viene, alguien claro. va a tener, o sea, esa ¿Cómo van a hacer postulación. eso? ¿Cómo van a hacer esa, entre comillas, auditoría? Él no ocupó la palabra auditoría, pero dijo, tenemos que sincerar las cuentas fiscales. ¿Con qué realmente contamos? Esas 3 medidas, ninguna es al bolsillo de las personas. Eso te iba a decir. Yo le Eso mismo te iba a pregunté, decir. volví a lo mismo, le dije, bono marzo, porque bono marzo hemos tenido en cambio de administraciones, que son cosas súper directas, efecto inmediato, que quizás son súper caras y en este escenario es bastante complejo, pero no está dentro de las primeras medidas. Sí, pues algo que le afecte directamente al bolsillo de las personas es lo que falta ahí, porque Contribuciones, po. lo Van pondrán a ir a por las rápido. contribuciones, Lo ¿no? pondrán rápido. Puede ser, Yo creo. pero no está dentro de las O sea, tienen 3 que jugar ahí, primeras. con cosas populares, masivas, con cosas más... de Ahora, está fondo. dentro de las tres primeras. yo creo que intuyo, considerando cómo quedó compuesto la Cámara de Diputados, donde la derecha no quedó con mayoría y va a tener que negociar con el PDG, y también en el Senado, es que los primeros 3 meses del Congreso van a estar muy concentrados en seguridad e inmigración. Y que en términos de la administración del gobierno en economía, es decir, en el fondo tú no necesitas al Congreso para eliminar las 16.000 circulares ambientales, no necesitas al Congreso para aprobar los 5.000 millones de dólares que están frenados en el Comité de Ministros. Entonces yo creo que van a jugar desde esos 2 puntos de vista. En el Congreso, inmigración y seguridad, dar señales concretas y rápidas de que está aprobando proyectos de ley que permitan en el fondo hacer Chile un país más seguro, y desde el gobierno en materias económicas. Porque probablemente cuando tú empieces a jugar con temas económicos, como por ejemplo la reducción de los impuestos a las empresas, Sí. como por ejemplo si es que vas a las contribuciones, yo me imagino que eso necesita proyecto de ley, vas a tener que negociar con el PG. Y cuando empiezas a negociar proyectos de ley económicos con el PG, vas a tener que estar disponible a ceder algunas cosas, y el PG... o las propuestas de París, ¿cierto?, que van desde la eliminación del IVA a los medicamentos, a los pañales, a los retiros de fondos de pensiones, son proyectos filopopulistas, ¿cierto?, que pueden ser bien complejos, digamos. Sí. Sí, es difícil. Es difícil, pero esa mezcla yo creo que está en la clave de cosas que, como tú mencionas, no sé si las propuestas directas de París, pero sí cosas masivas, cosas que le lleguen a mi mamá. No que le llegue plata, pero que lo entiendan fácilmente en la casa y les traiga beneficios directos. Claro. Todos estos temas de la permisología, claro, son tan relevantes, pero tan lejanos para la gente. Muy lejano. Pero Aparte esto se que traduce en destrabar- empleo Sí. y ahí puede Lo estar que la pasa es que clave. un poquito, digamos. pero esa, Esa es la bajada. claro, pero es más lenta. Muy lenta. ¿Cierto? Tú primero apruebas el proyecto de inversión, ese proyecto de inversión se empieza a 10 planificar, años. te puedes demorar un buen rato empezar a generar Claro. empleo. Entonces, efectivamente, vais a tener que buscar algunas medidas que sean más de corto plazo. Roberto, dejaste anunciado el tema de Cast. ¿Por qué Cast lo ha hecho Sí, bien? yo quería hablar de eso porque me parece interesante el pre-primera vuelta y el post. Porque, de alguna manera, dado que había 3 candidatos de derecha, estaba el factor Parisi y sigue estando el factor Parisi sobre la mesa, las encuestas le daban a estos 4 candidatos que representaban la familia el rechazo un 64%, termina sacando 70%. Había dudas de si Kast podía desde
estando más allá, más a la derecha que Evelyn Matei, ¿cierto? Ser el representante del rechazo. Es algo que jugó Evelyn Matei, era la pieza de Matei, no era de Kast. Pero de alguna manera, en la medida en que han ido pasando los días, Kast se empieza a posicionar como un líder que sí tiene esa capacidad de interpretar a toda la familia del rechazo. Sumó muy rápidamente a la familia Piñera. Luego la fotografía con Eduardo Frei. Sí. Hoy día en la mañana a Demócratas y Amarillo. Entonces empieza, quizás dejando fuera a Parisi, que es un factor sin duda muy relevante, empieza a configurar las distintas almas que compusieron el rechazo y se empieza a poner por arriba, empieza a conectarse con los presidentes de afuera, recibe llamadas de Milei, habla con Noboa de Ecuador, Daza. con Daza, que lo trae a Argentina. Acá. Entonces se ve una campaña que estaba increíblemente mucho más preparada para enfrentar la segunda vuelta de lo que estaba la campaña de Janet Jara, que tuvo muchísimo tiempo para pensar en cómo iba a ser esa segunda vuelta, porque era la única que tenía con claridad Sí. su paso asegurado. Yo creo Fíjate, que le me falló llamaba mucho, mucho la que atención. Kast no fue a los debates. Le desarmó la estrategia a Jara. Claro, No sé, Rodrigo... debe pero saber fíjate, más. pero es raro que ella apostaba a esos debates y Gabriel Boric tampoco no fue a ni uno. Sí, uno el se le olvida 21. eso, es verdad. Sí, Sí, no fue a es ni uno. verdad. Si el ganador que no quiere tanta exposición, no fue a ni un programa. El ganador ni solo una puede cuestión, perder. tiene que administrar. Entonces es razonable que apueste a Archie y a Natel y deseche otro tipo de programas de Archie televisión. esta semana. El miércoles. El miércoles, Vamos a estar el miércoles con, Archie. con Rubito. Ah, ya. Sí, nos toca transmitir. Oye, y Anatel es el Martes. 4 días Sí, antes de la elección, algo así. terrible. ¿cierto? 14. El martes 9. Martes Martes 9. 9, perdón. La 5 días elección antes. 14, sí. Sí. Y ahí se acaba la elección. ¿no? Nos queda un ratito para el segundo bloque todavía. Sí. Estamos en Plaza Pública, en Radio Infinita. Analizamos Plaza Pública en Infinita con Catalina Edward, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Bueno, tenemos Archie esta semana. Archie. Rodrigo Bravo. Y con el honor de ahí tener representantes de Mega Media Infinita, va a estar Juan Manuel Sí, a pesar de que Astorga. estén en distintas radios. Claro, la Connie Santa María, que está en Radio Pauta, también va a estar ahí, conductora de Mega Noticias. Daniel Silva, que es nuestro especialista, conductor también. de tecnología, sostenibilidad y un montón de temas, va a ser el moderador. Y Juan Manuel Astorga Sí. como representante de la radio. Súper. Es un debate súper engorroso. ¿Ah? ¿Sabes cuántos preguntan? 7 periodistas. 7 periodistas contra 2 7 candidatos. Claro. Y Porque la vez pasada fueron menos. fueron menos, que ahora se sumaron 2 representantes de regiones. Ah, bueno. Y la temática un poquito más libre, es decir, es contingencia. Está marcado con ciertos puntos como migración, ya seguridad pasa a un segundo plano, pero aquí vamos a ver respuesta de Frey, de Matei, de respaldo y cosas más bien Yo pediría políticas. definiciones para el futuro, fíjate. Ah, yo quiero cuña. Por eso, como mucho Cuña mejor. política, cuña política. ¿Cuña dura. política? No, pero que eso es lo que nos da más lana para poder seguir tirando. Porque de los últimos programas ya días. sabemos todo. O O casi sea, todo. No sé qué más podríamos Nadie va a preguntar de los llegar con programas. alguna propuesta nueva que pueda Nada. cambiar. ¿No hay el tiempo institucional. para la de última hora? Pero es que tendría que ser algo muy... O tomar de la otra candidatura. No sabría qué. Sí, es verdad, está difícil. Hay poco espacio para Sí. eso, ¿no? Yo creo que es más bien el riesgo. Que ir Equipos. haciéndole un poquito claro. Si tú le preguntas quién va a ser el ministro de Interior de ustedes Claro, dos, una cosa así. Nadie te puede responder no te van a eso. contestar. No. ¿por ¿Pero no qué es como- recoge de demócrata? ¿Por qué O no sea, es como los gringos lo con reciente. dupla? Sería extraordinario que hubiese dupla. Dupla para la elección. Me Bueno, pero es gustaría. lo que hay. A mí siempre me ha gustado la figura del vicepresidente. ¿Cierto que es buena? Hay que Sí. cambiar el sistema político. Sí, Sí. habría que cambiar el sistema Una de las político. promesas no cumplidas de este gobierno. Total. Oye, la próxima semana Anatel. La próxima semana, Anatel. Que ese ya es más jugado. Ese es más jugado porque estamos muy cerca. Ahí hay definiciones de temáticas claras por cada uno de los periodistas. Ahí son 5 periodistas representados en 2 a TVN, a Chilevisión, a Canal 13, a Mega y a TV+. ¿Y quién va de Mega Media? Connie Santa María. La Connie, Sí, perfecto. la Connie. En el primero estuvo Juanma, ahora está, ahora perfecto. está la Connie. La Connie, Iván Valenzuela por Canal 13, la Carola Rejola por TVN, Ya. la Maca Pizarro por Chilevisión y la Julia Vial por TV+. Súper buen panel. Oye, pero la estrategia es un poco conocida, ¿no? Yo creo, si uno pudiera anticiparla, Janet Jara al cuello. Al cuello. Al Y cuello Kast de Kast siempre y Kast por incómodo. arriba tratando de tirar la pelota Ojalá, al córner, ojalá no enojarse, porque como bien Claro, no, el sabemos, que se pica pierde. Jara como en la franja, ¿no? No la vi la franja. ¿No la partió viste? ayer, ¿ah? Sí, partió Ayer anoche. partió la cara. Yo la vi. No la he y visto. y la estuvimos analizando hace un ratito en la mañana en Mega Noticias, ahora. Y, a ver, 2 titulares. Jara al cuello de Kast, sin titubear. Es decir, ella parte la franja recordándole una frase donde le preguntan si indultaría a presos de Punta Peuco y él contesta sí.
sin explicación, lo deja en el sí. Después aparece una persona que es nieto de una persona asesinada por Miguel Krasnov y dicen que Kast lo indultaría. Luego le preguntan por educación y él dice que no está de acuerdo con la gratuidad. Es decir, le ponen temáticas puntuales. ¿Va a afectar eso en la campaña? No sé. Ahí estamos viendo parte de la franja de Janet Jara. Y en el caso de José Antonio Kast, es bien llamativo como él trata de acercarse a la humildad de su origen. Claro, porque todos dicen, nació en cuna de oro, acuérdense que Jara habló de la cuna de mimbre, él nació en cuna de oro, y él dice, no. En una suerte de focus group con vecinas, él dice, yo tengo una familia migrante que fue muy esforzada, que fueron agricultores, que trabajaron duro. Nosotros no tuvimos vacaciones, y empieza a mostrar fotos, esta es la única vez que tuvimos vacaciones en familia. Él dice que él también trabajó mucho, también fue muy meritocrático para llegar a donde está, que él no es nazi, porque muestra ahí ¿Lo dice? Sí, él muestra una foto de una persona que pareciera ser su abuela, y él dice, ya no es mi abuela, ella fue una cuidadora que me crió, y ella cuidó niños judíos asesinados, que fueron asesinados después por los nazis. Es decir, lo más lejano a eso es donde estamos nosotros. Sale en una feria pesando tomates, hablando con la gente, es decir, Kast se jararizó, podríamos decirlo, ¿no? Jararizó. Trató de llegar ahí, ¿o no? Vamos a ir a la casa. Oye, Sí, no lo he visto. hay dos láminas de la encuesta, Roberto, que hablan de las razones para votar por uno y otro. Y que yo creo A propósito que de lo mismo, ¿qué se saca partido de esa descripción que hace Rodrigo Bravo de la No, franja? y sabes que yo creo que en el fondo esas dos láminas son importantes porque explican la diferencia que de casi Así es. 16, 18 puntos que hay entre José Antonio Kast y Janet Jara. La principal razón para votar por Janet Jara es porque se acerca más a sus ideas y valores y convicciones políticas. O sea, es un voto identitario, ¿cierto? Duro, de la gente de centro izquierda, de izquierda, que aprueba al presidente Boric, que votó a prueba, más voto mujer, más voto joven, muy de Santiago, ¿cierto? Y la segunda, le gusta su programa de gobierno con foco en sueldo mínimo, derechos sociales. O sea, en el fondo, un voto bien, de nuevo, identitario. Desde el eje izquierda-derecha, por así decirlo. Sí. En cambio, la principal razón para votar por José Antonio Kast es el programa de gobierno con foco en seguridad, inmigración y economía. Y el segundo, para evitar que el próximo gobierno sea el de continuidad del presidente Boric. Se acerca más a sus ideas, valores y convicciones políticas la tercera con 28%, pero ese 28% está muy lejos del 44% de Jara. Entonces, en el fondo, Kast no se está moviendo en el eje izquierda-derecha. Janet Jara se mueve en ese eje, sus votos se mueven en ese eje. En cambio, el de Kast tiene que ver con seguridad, con economía Sí. y, en el fondo, ser el cambio a el Claro. gobierno del presidente Boric. Y el trasvasije de votos entre uno y otro en este contexto, Roberto, se ve bastante difícil. Se ve bastante estable, o sea, en el fondo esta semana el 100% de voto Jara se va a Jara, el 100% No, voto pero me Kast refiero entre a ellos, Kast. como que no, alguien el diga que o no. uno u otro, no, No, es claro. o uno o anulo. Claro, o sea, No hay como- no vemos transición de votos Para nada. de Kast a Jara, Nada, para sí. nada. Sí, aquí Y en la el gente fondo- apolitizada, ¿no Pero podría es que- estar pensándolo? Es que ese Nulo. es el 20% que te dice no sabe, no responde, no votaría, nulo blanco. ¿Cierto? A ese 20% sácale el 12% que no va a votar. Te quedan 8 puntitos entre indecisos, nulos blancos. Está ahí. Es ese millón de votos. Oye, hay un ¿Cachai? dato bueno de esta pregunta, las razones para votar para que no gane el otro. Para Sí. que no gane el otro. Es bueno, Claro, ese Gane ese junto, punto. sí. ¿Tenía el dato ahí? Sí, para que no gane Jara, solo 19%. En el caso de José Antonio Kast se mezcla Boric y Jara, Sí. ¿cierto? Y en el caso de Janet Jara, el 29% para que no gane José Antonio Kast. Harto. Es que de nuevo, porque el voto de Janet Jara es demasiado identitario. Se mueve demasiado en el eje izquierda-derecha. Total. En cambio, el de Kast se mueve en distintas dimensiones. La idea de evitar la continuidad, el programa de gobierno, sus propios principios y valores, evidentemente. Entonces, se mezclan distintas dimensiones Sí. que no están presentes en la candidatura de Janet Jara. Oye, en esta encuesta se pueden hacer apuestas, ¿o no? Bueno, Polymarket, pues. Sí, po. ¿Cómo No, va? ¿Tú siempre tenías ese dato? Yo siempre lo sigo. Está 97% Polymarket apostando por la elección de José Antonio Kast Yo creo que además después del aplausómetro de De la la Teletón. Teletón. de la Teletón. Sí, fue bien marcado. comentémoslo, sí. Sí, Oye, marcado. y lleva 80 millones de dólares. 96% de probabilidad de triunfo para José Antonio Kast. Yo estoy pensando definitivamente cambiar de negocio. negocio
a la apuesta, considerando que hay 79,8 millones de dólares. Oye, yo preguntaría en la encuesta de esta, bueno, que no se puede publicar, si Chile se está cayendo a pedazos. Es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. buena Dato bajo ya de la próxima semana. Dato bajo. Pero podemos publicarlo. Chile se Sí, está sí, porque cayendo no hay a pedazos. intención electoral. El concepto está muy Muy instalado. instalado, Sí, sí. muy bueno. ¿Cree muy usted bueno, que muy Chile bueno. se está cayendo a ¿Cree usted pedazos? que Chile está cayendo a pedazos? Puede ser. Ya, y el aplausómetro, yo pensé, cuando estaba sucediendo, dije acá, obviamente, que a ella la van a ovacionar, porque en esos ambientes como más artísticos, culturales, que puede Le ser. debería ir mejor, po. Le debería ir mejor, pero ocurrió todo lo contrario. La aplaudieron bien, con fuerza, pero el contraste con José Antonio Cast, que fue además el segundo en ser presentado, cosa Fue que con más gritos. fue mucho más evidente. Los vítores. Sí. Y al ¿no? presidente le Estuvo fue bien bien, Boric, ¿eh? Al presidente le fue El bien. presidente le fue bien. Estuvo bien Boric con José Antonio Cast también, ¿ah? Sí. Porque el presidente tiene esos arranques a veces un poco más... menos republicanos, por así decirlo, Ujú. institucionales, y a veces se le va la moto, pero estuvo muy bien en el saludo, ¿no? Sí, estuvo bien. Estuvo muy bien. Hubo buenas imágenes de eso, dejó un Sí. buen registro. Yo creo que Cast se fue contento. Más allá que finalmente Sí, se yo- logró a la mí meta, incluso digamos, me después. pareció desconcertado con los aplausos ¿Sí? en un momento. No se lo esperó. Sí. Era riesgoso, ¿ah? Sí. Según el comando, el reporteo, que en un minuto pensó no ir. Ah, sí. Hace ah. un par de semanas. Pero... Hay un rictus. ¿Qué viene esta semana? Además de Archie. A ver, despliegue territorial, ambos dicen Entrevistas, que... ninguna. Hasta ahora, vamos a ver, estamos ahí en algunas cositas. Mejor ni pregunta. Pero mucho despliegue territorial, regiones cercanas a la metropolitana en el caso de José Antonio Cast, énfasis en Valparaíso para Janet Jara, donde hay un electorado más bien de izquierda, donde ahí está Rodrigo Mundaca, que le dio su respaldo, gobernador de la región, y también sacaron electos senadores y hartos diputados. Y el caso de José Antonio Cast, alrededor, San Fernando, Rancagua, hasta Talca, debería llegar en estos próximos días, aunque todos dicen la agenda va cambiando día a día. Sí, obvio. Sí. Pero Oye, por ahí vamos. Ha estado muy entretenido el programa el día de hoy, como siempre, a través de Radio Infinita y también de la señal de Mega Noticias Mega Ahora. Noticias Ahora. Rodrigo, me tenéis que ayudar. Sí, obvio. Somos un equipo. Con Roberto Bisexon, gerente general de CADEM, y Rodrigo Bravo, editor de política de Megamedia. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado y escuchado en estos capítulos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Oye, Chau, el chau. próximo lunes es feriado. Oh, Oye, de no veras, nos vemos. ¿qué vamos a hacer? No No, me- nos no, vemos. yo no, no, Juntémonos el feriado. po. No, 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 no. No, no. Dile así que se Así que hagamos nos un post-debate. vemos pero el- no, Nosotros nos tampoco. podríamos juntar igual, hacemos un tercer tiempo. No, feliz. que hagamos una parrilla, pero no. Ya. no me- Ya, eso, Ya. dejemos vamos la a parrilla. hacer? ¿Verdad? Sí, Eso, pues, me parece. Reemplazamos el programa por una parrilla en la casa de Roberto Bisexon. Feliz, encantado. Ya, listo, ahí estamos. cerrado. Me anoto. Nos vemos, gracias. Chao, que Chao, estén bien. chao. Hasta pronto. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube.